into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. One more time, we say. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love, this is real love. Quiero pedirte que por algunos minutos me puedas acompañar en algo que quiero compartir contigo, que entiendo viene de parte de Dios para todos nosotros. Nos hemos puesto a pensar con mi esposa acerca de los acontecimientos que han estado acaeciendo este último tiempo, y hemos querido poner en contexto lo que está pasando. Y deme unos minutos para poner en contexto lo que está pasando. Lo más reciente, por ejemplo, es lo que está pasando con el coronavirus. De hecho, fueron recibidos hoy. Nosotros nos preparamos y seguramente los saludaron y le dieron un poquito de alcohol en gel, ¿sí o no? Bueno, fuimos prudentes, fuimos siguiendo todas las recomendaciones que han dado las autoridades y hemos hecho lo que está en nuestra mano por hacer. Pero más allá de lo anecdótico, quiero invitarte a pensar en esto. Yo me hice la pregunta, ¿cómo es esto de la pandemia? Porque los que son más jóvenes seguramente nunca escucharon esto antes, o no es tan común a nuestro oído esto de las pandemias. Y me hice la pregunta, ¿cuántas pandemias habrán existido antes? Entonces me puse a leer un poquito, a buscar, y descubrí que esta vendría siendo la quinta pandemia a nivel mundial. Fíjense que la primera fue hace muchos años, ya en el año 1918, y es acerca de la influenza. La primera pandemia fue la influenza, y esa pandemia le costó la vida a cerca de 20 millones de personas en el mundo. Comenzó con 20 y terminó siendo 50 millones de personas en el mundo que murieron. Tranquilo, no te estoy metiendo en medio. Solo quiero hacer un poco de historia porque necesito ponerte en contexto de lo que está pasando. Esto fue hace muchos años, cuando todavía no existía ni la tecnología, ni la medicina, ni los antídotos que hasta ahora se han ido creando. Luego, más adelante, en el año 58 al 68, vino otra gripe, la gripe asiática, que en términos así técnicos es la H2N2. Y esto le costó la vida a cerca de 4 millones de personas en el mundo. Más adelante vino la tercera epidemia, y de esta seguramente nos acordamos, los que somos un poquito más grandes, un poquito más grandes nomás, no tan grandes, cuando en el año 1980 llegó el VIH, el SIDA, y comenzó a declararse como una pandemia que le tocó a mucha gente ver casos tristes, difíciles. Y fíjense que 32 millones de personas han fallecido en el mundo por el VIH. Y ha sido no solo en personas adultas, sino que incluso hasta niños, por causa de padres que estuvieron infectados. Yo crecí viendo esa noticia y no sabía que tenía la categoría de pandemia, pero la tenía. Luego, más adelante, y esta es como la última que conocimos antes, vino la nueva influencia, la H1N1, en el año 2009, y comenzó mucha gente a contagiarse. Y si bien la tasa de mortalidad fue muy pequeña de esta nueva pandemia, sí fue muy infecciosa, y vino todo un mover con esto de las noticias, cuidados y todo lo demás. Y finalmente llegamos al año 2020 y nos encontramos con esta nueva pandemia que se llama
coronavirus. Ya todos conocemos la actual pandemia. Se declara pandemia cuando trascendió de una región en particular, de un continente, y comenzó a tocar diferentes naciones y diferentes continentes, como es el caso de lo que ha ocurrido ahora. Es la razón de por qué, por ejemplo, nosotros teníamos que este fin de semana estar en Europa, pero gracias a Dios que justo antes sucedió esto. Mi esposa, que tiene un gran discernimiento, me dijo: mi amor, siento que no vamos a viajar, creo que tenemos que orar por esto, y finalmente se suspendió ese viaje y el evento que teníamos allá en Europa, por causa de que Italia es una de las naciones, y nosotros llamamos Italia justo, una de las naciones más afectadas en Europa por el coronavirus. Pero ¿qué me llama la atención? Si uno hace esta lectura que te estoy invitando a hacer así como medio histórico, descubre que en el periodo de 100 años, en 100 años, que no es mucho para toda la historia de la humanidad, quiero que se ponga en contexto, a uno 100 años le suenan como mucho, pero si tú lo miras en la línea del tiempo, en realidad 100 años no es tanto para toda la historia de la humanidad. En poco tiempo, en 100 años, hubieron 5 pandemias. Y este dato todavía más curioso: de la primera pandemia a la segunda pandemia pasaron cerca de 50 años. Pero ahora, en esta última, que fue la H1N1, hasta el coronavirus, prácticamente 10 años. O sea, la frecuencia con la que se están declarando pandemias es cada vez más acotada en el tiempo. Es curioso, es un dato no menor, es un dato interesante. Y pongo en contexto esto de lo que quiero tratar de hablarte, porque tiene todo que ver con lo que vamos a ir a la palabra de Dios. Alguien se preguntará: ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Dame un momento, ya vamos a llegar. Primero, entonces, esto de las pandemias en tan poco lapso de tiempo y con tan rápida frecuencia. Hemos visto noticias de manera permanente, y la más cercana está, ¿no es cierto?, en lo que ha ocurrido en un terremoto inusual en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla, y hace poco, estando nosotros con gente de Puerto Rico, cuando estábamos en la célula de Orlando, hablábamos con ellos y les preguntábamos: ¿cómo es esto que les pasó? Porque es un desastre, tiró al suelo casas, destruyó viviendas como nunca, ya venían ellos azotados por todo un huracán y vino y les arrasó la isla, y ahora un terremoto. Entonces le preguntábamos: ¿ustedes nunca habían vivido nada? Me decían: pastor, nunca en Puerto Rico, ni siquiera un temblor. O sea, ellos fueron de la nada a un terremoto. Entonces nos preguntaban: ¿y en Chile cómo es? No, nosotros estamos acostumbrados, de hecho ya no nos da, ni nos paramos de la mesa cuando viene un temblor suavecito. No es mucho drama, pero para alguien que no vivió nunca nada, como ellos. Y me daban un dato interesante. Nos han enseñado en la historia y en la geografía que geográficamente la isla de Puerto Rico no tendría por qué estar sujeta a terremotos. Es la razón de por qué las viviendas no estaban preparadas para recibir un temblor, menos un terremoto, y por eso se cayeron. Distinto a nosotros, que tenemos una geografía accidentada, que por causa de las placas y todo lo que los científicos explican, hay tanto movimiento en Chile de manera permanente, pero no en Puerto Rico, no en una isla. O sea, no tiene todavía una explicación científica de por qué les vino este terremoto. Solamente te lo doy como dato. Este dato curioso, interesante. Y quiero cerrar esta mañana informativa, parece un noticiero, con todo lo que estamos viviendo a nivel país. Sé que nadie ignora lo que está pasando, con toda la crisis social que hemos estado viviendo, con esta escalada de violencia, de destrucción, de desacierto. Trabajamos, no trabajamos, pasamos en la micro, no pasamos, abrimos negocios, los cerramos. Está todo un ambiente enrarecido alrededor de nosotros. Toda una situación que es difícil de entender. ¿Qué hago, pastor? ¿Apruebo, desapruebo? ¿Voy, no voy? ¿Marcho, no marcho? Escúchame algo. Todo esto que está pasando no es algo nuevo en términos de lo que se gesta en el corazón de esta situación. Lo que es nuevo quizás son los nombres. Parece nuevo, pero no es tan nuevo. Fíjase que no es solamente en Chile.
Todas las sociedades están entrando en crisis por causa de que se está tratando de instalar y de normalizar algo que antes era inusual. Por ejemplo, este feminismo exacerbado que ha demonizado al hombre y ha hecho que la palabra padre, por ejemplo, sea casi una ofensa. Decir padre o patriarca es como faltarle respeto. Entonces, ese feminismo exacerbado que está más allá de la honra y el honor de una mujer, de la cual mismo Jesús en la palabra habla, sino que ha llegado a niveles tan violentos que incluso no permiten a alguien que las interrumpa en este afán de lograr de levantar una imagen enaltecida, más de lo normal o de lo esperado en la imagen de la mujer, en esta bandera del feminismo. En esta también situación estamos viviendo toda una ideología de género que está tratando de instalar la idea de que no hay solo hombre y mujer, sino que también uno puede elegir ser las dos cosas o ser un tercer sexo o tener una tercera alternativa de vida. Se está instalando la idea en la educación de que ya los padres no son responsables de la educación de los hijos, sino que el Estado va a tener potestad sobre tus hijos para decidir hacia dónde guiar la educación. En la filosofía de lo que se está planteando en los libros, se está enseñando lo que nunca antes nosotros enseñamos. Por supuesto, en esta ecuación se está tratando siempre de sacar a Dios. Ojalá ni se nombre, ojalá ni se diga. Todo lo que suene a Dios o suene a iglesia hay que sacarlo, hay que destituirlo. Yo estoy solamente haciendo una lectura. Escúcheme bien, no estoy criticando, no estoy enjuiciando, solamente estoy haciendo una lectura de lo que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, se enaltece la rebelión. Hoy se enaltece a aquel que es violento. Hoy se celebra que se golpee a uno o se golpee a otro. Que el bando de tal celebra cuando le pegan al otro y cuando el otro bando respondió, celebra al otro bando. O sea, se celebra, se enaltece la violencia como una validación de una manera de alcanzar objetivos. La anarquía es una bandera hoy presente en medio de nosotros. Solamente estoy haciendo una lectura. Vuelvo a insistir, no estoy enjuiciando ni estoy condenando. Estoy haciendo una lectura de lo que estamos viviendo. Cada vez se hace más difícil gobernar. Más allá del gobernante de turno, no me interesa hoy ir ahí. Lo que quiero es poner en contexto lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Cada vez la figura de la familia tiene menos peso. Y entonces familia puede ser cualquier cosa que a ti se te ocurra. Ayer hablaba con unos padres que me contaban que en sus vacaciones con sus hijas pequeñas de 5 o 4 años, estaban en un lugar y vino un hombre adulto y se acerca y le dice, qué linda que son tus hijas, ¿no? Pero no se lo dice como ese cariño, ¿no? Eso simpático, ¿no? Se lo dice como diciendo, qué lindas que están. O sea, como que me gustaría, ¿no es cierto?, conocerlas un poco más. La madre horrorizada me decía, tuvimos que estar cuidando a nuestras hijas todas las vacaciones porque este tipo no las miraba con cariño de padre. Una cuestión que hoy nos parece que puede ser hasta aberrante, la normalización de lo malo o de lo que nosotros creíamos que no estaba bien, es cada vez más avanzada. Solo estoy poniendo en contexto en la sociedad, en la época en la que estamos viviendo. Y no estoy siendo alarmista, solamente estoy contando cosas que tú ya sabes. De todo lo que te he dicho, ¿cuántos lo han visto o cuántos lo han vivido? Nos ha tocado vivirlo alrededor nuestro, verlo con nuestros ojos. La pregunta ¿es coincidencia que esté pasando todo esto? ¿Cómo es que está ocurriendo todo esto? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Fíjense que los discípulos le hicieron la misma pregunta a Jesús, solo que con otras ribetes, con otra idea de que ellos querían anticiparse a lo que venía. Y le hicieron la misma pregunta que hoy nos hacemos nosotros, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando esto como país? ¿Por qué nos está pasando esto como sociedad? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, ahora sí, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sigamos. Versículo 2 dice, respondiendo él les dijo,
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me detengo aquí un momento. Al poco tiempo de que Jesús dice esto, creo que cerca de 50 años después, vino un general y derribó el templo, lo tiró al piso y se cumplió la palabra que había profetizado Jesús. De hecho, solo quedó un muro, lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Qué interesante, porque Jesús ya les anunciaba a sus discípulos lo que iba a venir. Me detengo solo para dejar este dato, que toda palabra profética que salió de los labios de Jesús se cumplió y se cumplirá. En el versículo 3 viene la pregunta de los discípulos, acompáñame, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, la pregunta es, ¿cuáles iban a ser las señales del fin de los tiempos? ¿Cómo sabríamos que el tiempo se ha cumplido y que Jesús retornaría a buscar a sus hijos, a buscar a su iglesia? Y Jesús le dice: miren, hay cosas que ustedes tienen que distinguir. Quiero que vamos al verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Solo lo dejo como antecedente. Esto ya se ha cumplido. Se han levantado sectas y personas queriendo autoproclamarse como el Cristo mismo, como el enviado, como el Mesías. O sea, eso ya se cumplió. El versículo 6 dice: y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, esto está recontra, requete, cumplido. De guerras, que le hemos tenido, ya 2 guerras importantes, capaz que hasta una tercera. Rumores de guerra cuando países entran en conflicto. O sea, eso ya está presente, ya sucedió, ya lo vimos. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá. Entonces, no está pasando nada que los que hayamos leído la Biblia y amemos la palabra de Dios no sepamos. La Biblia ya habló y anunció de esto. Habrá pestes y hambres. Hay continentes, hay naciones que sufren por no tener la comida suficiente, no tienen abastecimiento y sufren el tema del agua. Hoy se dice que la gran pugna de las nuevas guerras que vendrán es el agua. Países se van a pelear por causa del agua. Hay conflicto porque se sabe que el agua es un recurso que se está agotando. Y la falta de agua trae hambre y trae muerte. Habrá pestes, hambres y... ¿Dónde es que he escuchado algo de los terremotos yo? ¿Usted ha escuchado algo de un terremoto? Chile es un país de terremotos. Uno diría, bueno, no es nada normal, o sea, no es nada fuera de lo normal. Ya es común que tengamos terremotos. Sí, nosotros sí, pero Puerto Rico. Terremotos. En estos últimos 10 años se han registrado terremotos en lugares en los que nunca antes tembló, que ha costado la vida de miles de personas. Terremotos ¿en qué? ¿En qué? No solo en Chile, así que tranquilo. A otros van a sufrir los terremotos en diferentes lugares, en lugares inusuales. Algo que ya se está cumpliendo totalmente. Vamos al verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución a los cristianos es algo que ha estado presente desde el comienzo de la historia de la iglesia, por lo tanto es una palabra recontra cumplida. Aún hoy hay naciones donde los cristianos, los misioneros son perseguidos por causa de predicar la palabra. Por lo tanto es una palabra que se ha cumplido, que está en vigencia. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe esto de algún día haber abrazado la fe, de algún día habernos amado, o otros irán de vuelta, se devolverán, van a apostatar?
Van a olvidar la fe que un día abrazaron. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿no te da la sensación de que cada vez la gente es más mala? Ustedes que ven el YouTube y los videos y las noticias, ¿han visto cómo la maldad ha llegado a límites impensados? ¿Cómo atacan, por ejemplo, a un anciano? ¿Cómo le pegan a una mujer? ¿Cómo da lo mismo matar a un niño? O sea, la maldad está en niveles impensados. Va a multiplicarse la maldad y dice la Biblia, y el amor de muchos se enfriará. Muchos que algún día amaron a Dios o dijeron y profesaron a Dios de que Dios era su Señor, lo olvidarán, darán vuelta a la espalda. Pero no solo el amor hacia Dios, sino que también el amor por aquello que está cerca, por la gente que forma parte de su círculo cercano. Ayer con tristeza escuché la noticia de cómo un padre menospreciaba a su hija, de cómo un padre no estaba interesado en cuidar de su hija. No diría, pero ¿cómo uno puede escuchar algo así? Es que es lo que está hoy en la palestra de nuestra sociedad, es lo que está pasando. Lamentablemente es normal, lamentablemente es común, lamentablemente por causa de estas señales. Dice el verso 13, perdón, el verso 12, lo leímos, ¿no? Ahí está. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sigamos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Y el verso 14, y aquí me llama la atención. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta es la señal que está por cumplirse. Esta es la señal que está por cumplirse. Bendito sea el Señor, que tenemos una palabra que nos gobierna en este 2020. Y la palabra se llama... ¿Cuál es la palabra que nos gobierna? Dilo fuerte. ¿No te hace coincidir la idea de Dios para que se termine de cumplir lo que Él ya tenía determinado? Decimos naciones no porque sea lindo viajar, decimos naciones porque el Evangelio tiene que llegar a todas las naciones, por causa de que estamos viviendo los últimos tiempos. Pastor, de que yo era chiquitito que vengo escuchaba a los hermanos predicar en la calle que decía, Cristo viene. ¿Alguien lo escuchó, no? Y algunos hasta se burlaban y otros lo ridiculizaban. ¿Sabe? Yo no estoy haciendo alarmista ni tampoco estoy infundiéndole temor. Lo que estoy haciendo es poniéndolo en contexto para que usted entienda, como una persona inteligente que es, que a la luz de la palabra literalmente estamos en los últimos tiempos. Literalmente estamos en los últimos tiempos. ¿Sabe por qué va a ser predicada la palabra en todas partes? Porque el avivamiento que Dios está trayendo a la tierra va a provocar una explosión en la predicación en las naciones de la tierra. Se están encendiendo el corazón de jóvenes, de niños que aman las naciones, que aman el ir a predicar, que se están preparando, que están estudiando una carrera para entrar en otras fronteras. ¿Sabe? El avivamiento que Dios está trayendo no es coincidencia, no es para que nos entretengamos, no es para que gocemos solo el poder. En realidad tiene un para qué. Y ese para qué es que llevemos la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Me impresionó juntarme en estos días con una pareja nuevita acá en la iglesia. Y ellos me dijeron, pastor, nosotros escuchamos una palabra por internet, no pudimos venir a tal reunión. Y usted soltó una palabra y nosotros sentimos que nosotros éramos esa palabra que usted soltó, la creímos. Pero luego usted se fue de vacaciones y lo esperamos, lo buscamos, hasta que nos escribieron, no pudimos juntar con ellos. Pero me impresionó una parte que voy a compartir, no se lo dije, pero como no estoy diciendo su nombre, usted no sabe quién es, así que puedo decirlo con libertad, solo porque bendice.
Él me dice, yo entendí algo. Yo no entendía mucho, me dijo él, porque yo llevo poco tiempo, pero entendí algo. Que yo no puedo llegar lejos. Yo no puedo llegar a otras naciones por causa de la actividad que hago. Pero entendí que yo puedo hacer que otro llegue. Y como usted llega a otras naciones, yo tengo que ayudar a que usted llegue. Y por esa razón yo quiero ayudar, quiero aportar, quiero ofrendar a ese viaje misionero, a esa predicación de la palabra. Esto me dijo este hombre, porque yo pensé que si usted llega a un lugar, a una casa, le predica a una familia y esa familia se convierte, entonces estamos llevando la palabra a otros lugares. ¡Wow! El Señor está moviendo el corazón de sus hijos. Dios está moviendo el corazón de todos. Ayer con los jóvenes acá, me gozaba de ver cómo ellos consagraban su vida al Señor, porque saben que tienen que predicar un evangelio en el contexto más difícil en las universidades y los colegios hoy. Les toca hacer luz en medio de la densidad y oscuridad más grande que hayamos visto en las últimas décadas. ¿Pero por qué pueden hacerlo? Porque están encendidos en sus corazones con un avivamiento, con una presencia de Dios, con un espíritu superior que les permite gobernar por sobre las circunstancias, que les permite gobernar por sobre el medio en el que están. Iglesia, muchachos, hijos, padres, el Espíritu Santo que tenemos adentro, el avivamiento que estamos viviendo nos empodera para llevar su palabra a todos los rincones. No tengas miedo, no te amedrentes, no sufras de aquellos que nos amenacen o nos traten de ridículos, de anticuados, de gente extraña, porque en realidad, en lo profundo de sus corazones, ellos carecen de lo que nosotros abundamos. Ellos empobrecen de lo que nosotros somos ricos. Ellos ocultan detrás de una ideología, de una bandera, de una lucha, algo que nosotros solucionamos con Cristo en nuestros corazones. Nosotros no somos por una causa que abracemos. Nosotros no somos por causa de una lucha que tengamos. Nosotros no somos por causa de que logremos un objetivo. Nosotros somos desde el día que Cristo entró a nuestras vidas. Nosotros somos del día que Dios nos dio sentido. Nosotros somos a partir de Dios. Dios significa nuestra vida. Dios le da valor a lo que somos. Dios le da propósito al día que nacimos. No hay otra cosa más grande ni superior que Dios en nuestras vidas, que Dios adentro de nosotros. Quiero que me acompañes al libro de Mateo en el capítulo 25, del versículo 11, Mateo 24, versículos 40 al 51. Un poquito más adelante, la Biblia dice lo siguiente, en el capítulo 24, el versículo 40. A ver si los muchachos me pueden acompañar. Así será la venida del Señor. Puedes leer conmigo porque está ahí atrás también al tiempo de 3. ¿Les parece? 1, 2 y 3. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Sigamos. Dos mujeres estarán. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, quiero que te detengas ahí.
El Señor no viene todavía. No pasa nada. No pasa nada. No importa cómo yo lleve adelante mi vida, mis relaciones, no importa cómo lleve adelante el matrimonio ni mi paternidad. Si el Señor es misericordia, el Señor es gracia, sí, Dios es gracia y es misericordia, pero también es juez justo. Tú no sabes, ninguno sabemos el día en que el Señor vendrá y nos pedirá cuenta de aquello que puso en nuestras manos. ¿Qué puso Dios en tus manos? Tu familia. ¿Qué puso Dios en tus manos? Tus hijos. ¿Qué puso Dios en tus manos? Tus hermanos. ¿Sabe por qué nos decimos hermanos? ¿De dónde viene esta hermandad? De hecho, hasta se hizo bromas en el Festival de Viña por esto de la hermandad de los evangélicos. En realidad tiene que ver con un sentido que nos hace hermanos por causa de que la sangre de Cristo nos limpió a todos de pecado y nos hizo hermanos de sangre. Nos hizo hermanos de la misma sangre. O sea, somos hermanos por causa de la sangre de Cristo. A ver, tú eres Paula, tienes un apellido y atrás tuyo hay una chica que se llama Scarlett que tiene otro apellido. Pero ¿sabían ustedes que son hermanas? ¿Hermanas de sangre? Porque la sangre de Cristo las atravesó a las dos, las redimió, las salvó y resignificó sus familias. Y eso automáticamente las hace hermanas. Diga, gracias Señor por mis hermanos. Ahora tranquilo, yo no te estoy diciendo que después de esta reunión tienes que decirle, ¿cómo le va, hermano? No. Sea normal. Dígale por su nombre, si sabe el nombre. Ahora si no sabe el nombre, tú eres mi hermana. No te conozco, pero tú eres mi hermana. No, tranquila. Lo que quiero es que usted entienda que la sangre de Cristo nos hizo hermanos. Y si nos hizo hermanos, nos da eso, un privilegio, pero también trae una responsabilidad. El privilegio de tener una gran familia. Esta familia, por ejemplo, que se llama Manantiales. Pero la responsabilidad de cuidar y amar a ese que es mi hermano. Te tengo que decir algo. El Señor te hace amar a alguien diferente a ti. ¿Cómo se llevan los hermanos, a veces los hermanos de sangre? ¿Cómo se llevan cuando son chicos? ¿Siempre hubo paz? ¿Siempre hubo hermandad? ¿O se dicen, hola hermano mío, ¿cómo estás hermano? ¿En qué te puedo bendecir? No. No. Suéltame, esta ropa es mía, mira mamá. ¿A cuántos papás le ha tocado trabajar con sus hijos este tema, cierto? Cuando uno es niño, entiende las cosas como niño. Pero cuando uno es grande, dice el apóstol Pablo, entiende otras cosas. Cuando uno es niño, se pelea por el control de la televisión, se pelea por quién se acuesta arriba, quién se acuesta abajo, se pelea, nos quitamos el lugar, peleamos. Bueno, es una normalidad de la inmadurez de la época en la que vivimos cuando somos pequeños. Pero cuando a uno se le revela lo que es el ser humano y la persona y crece y tiene un corazón sano, ¿sabe lo que hace? Comienza a amar a sus hermanos y se conmueve con ellos. Ya no pelea por tontería. Uno cuando es grande, ahora me imagino, ¿no? Cuando maduró y cuando es grande, ya no se enreda en pequeñeces. Se supone. Diga conmigo, se supone. Ay, pastor, yo tengo dramas, tengo problemas. Bueno, madure. Madure. Porque el problema es que siempre va a ser tu hermano. Esto mismo se aplica a la familia de la fe. Lo siento, querido, siempre será tu hermana. Esa que es súper diferente a ti, que gritona, que es escandalosa y tú eres tranquilita, no hablas mucho. No sea cosa que en la morada de los cielos, la casa de ella queda al lado de la tuya. Porque uno no sabe
¿cómo va a ser? O como Dios es tan especial y tan creativo, no sea que el Señor te haga vivir en la misma casa de ese hermano con el que tiene problemas. Tipo reality, ¿no? Reality del cielo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Solo sé que tenemos casa, tenemos morada. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué dirección nos va a tocar? No sé. Pero en mi caso, yo tengo resuelto el tema. Entonces no importa quién viva conmigo, porque yo entendí que el que fue lavado por la sangre de Cristo es mi hermano, aunque sea diferente a mí, aunque se haya equivocado y aunque cargue con debilidades. No me corresponde ser juez, me corresponde ser hermano. Dice la Biblia ahí, no puedes golpear a tus siervos, no puedes violentar a tus consiervos, que son tus hermanos, y aún a comer y beber con los borrachos. Voy a vivir la vida loca, voy a vivir la vida loca, total. Jesús no viene para cuando, siempre dicen lo mismo, no estoy ni ahí, voy a vivir la vida loca. No estoy demonizando el vino porque el vino es una bendición. Lo que estoy diciendo es que aquellos que perdieron el propósito por causa de las pequeñeces, aquellos que hipotecaron su llamado por darse el tiempo de dejarse dominar por algo que es menor. Tú no puedes dejarte dominar por tus debilidades. No puedes permitir que una tentación doblegue el propósito que portas. Entonces, en realidad, esta frase es simbólica. O sea, no puedes perder el tiempo. O sea, si lo vas a hacer, que sea para alegrarte con tu familia y no para perder el tiempo en una estupidez como esa. Si lo vas a hacer, que sea amando a la mujer que amas porque tuviste un tiempo de intimidad con ella, la invitaste a un lugar precioso, pero no es perdiendo el tiempo en una estupidez como esa. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Dios te va a pedir cuenta. No tengas por tardanza al Señor, porque tú no sabes el momento en que Él vendrá. Termino con el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. A la hora que no sabe. Y el verso 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, cuando venga el Señor ya no hay más tiempo, ya no hay más tiempo de arreglar las cosas, porque es que está ahí. Ahora, esto no significa que usted viva con miedo. Oh, va a venir el Señor. No, ¿en qué momento va a venir el Señor? Tengo miedo. No. Si usted vive una vida amando al Señor, no tiene que vivir con miedo. Ahora, si usted es alguien que finge, es alguien que en realidad nunca amó a Dios, es alguien que muestra una careta de algo que no es, bueno, entonces sí, preocúpese. Pero alguien que ama a Dios de corazón, tranquilo, siempre estará preparado aquel que ama a Dios de corazón para recibir al Señor. Termino con esto, en el capítulo 25, del versículo 1 al 13. Muchachos, si pueden venir acá, queremos adorar juntos al Señor. Capítulo 25, verso 1 en adelante. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, usted sabe la historia, ¿verdad? Pero la vamos a leer. Salieron a recibir, ¿a quién? ¿A quién salieron a recibir? Al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Recuerda, tú no sabes cuándo, pero vendrá. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Que no os conozco. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Aquí está la conclusión de lo que hoy quiero hablar contigo, amada iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer no es entrar en pánico, no es entrar en miedo, no es perder la fe, no es comenzar a publicar terror. Mira, no, ya sabemos lo que está pasando. Yo mismo hice el diagnóstico al principio. El punto no es ese, el punto es ¿qué vas a hacer? Y lo que a ti te toca hacer es lo de estas vírgenes. Me llamó la atención algo en lo que no había puesto atención antes. ¿Se dan cuenta que la figura que usa la Biblia aquí es de las vírgenes? En este caso, la novia que está esperando al esposo para casarse, porque se trata de un casamiento. Este es el símil, el ejemplo que la palabra usa para nosotros. Nosotros somos la novia, la iglesia es la novia, el novio es Jesús. Y Él viene a buscarnos para tener un gran casamiento, que son las bodas de las que habla la Biblia. Nosotros preparándonos para la llegada del novio. Y el novio ansioso por estar con nosotros. Qué interesante la figura. Y en esto yo no puse atención antes. Porque pudo haber dicho otra forma, no sé. Viene el rey. Jesús es el que da esta parábola. Viene el rey a buscar los súbditos. Y estaría bien. Sería legal. Viene el rey a buscar a sus súbditos. Pero qué interesante que a propósito el Señor Jesús use esta simbología. ¿Sabe qué yo veo aquí? Familia. 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 ¿Qué tienes que cuidar? Tu familia. ¿Dónde tienes que ponerle aceite? A tu familia. No hay algo que pese más que el peso del ejemplo. No hay algo que trascienda más que lo que portamos adentro. No hay algo que hable más fuerte que la vida que vivimos. No es el discurso de un político lo que va a cambiar nuestra nación. No es la lucha de un dirigente social lo que va a hacer mejor nuestra vida. No es la violencia la que le va a abrir camino a las nuevas generaciones. ¿Saben lo que es? Familia. Familia. Pero no basta con que lo digamos en el discurso. Lo tenemos que vivir. Nuestra casa, nuestra familia debe ser la evidencia de Dios en la tierra. Nuestra casa, nuestra familia debe ser el oasis que muchos chicos anhelan tener. Que cuando te vean a ti siendo padre con tu hijo, le llame tanto la atención al compañero de tu hijo, que le pregunte a tu hijo: ¿por qué es que tu papá es así? Me encantaría tener una mamá así. Me gusta ir a tu casa porque en tu casa hay paz. Algo me pasa ahí en tu casa. Yo quiero eso. La mejor manera que tenemos de preservar esta sociedad es que cumplamos el llamado que tenemos a ser y ser familias. Familias llenas de Dios. Y entonces lo que prediquemos y entonces el discurso que entreguemos tendrá un peso que va a trascender a las naciones. Pero tu primer predicación es la familia que tienes, es los hijos que formas, es la mujer que amas, es el hombre al que respetas. Eso predica más fuerte que cualquier palabra. Cuando logras formar familia de esta manera, Dios te da la entereza, la capacidad, la sabiduría de luego extrapolar eso y amar a otros que no tienen tu apellido. Recibir a otros como hijos que no tienen tu apellido ni son tu sangre. Somos felices con mi esposa de haber recibido en nuestra casa a un montón de gente que nunca tuvo nuestro apellido.
pero que los amamos como hijos y los formamos. Ahora nos llega otra hija más que viene a estudiar a la universidad. Nosotros hacemos chistes con mi esposa, decimos que nuestra casa, las camas están siempre calientes, es a cama caliente, ¿no? Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Esa chica va a ser tan tocada por el modelo de familia, de la presencia de Dios, que ella será portadora de ese reino en donde se mueva y en donde vaya. Si logramos tocar a uno de esos jóvenes, estamos transformando una sociedad. Yo no tengo ningún deber porque no me obliga a nada, pero al menos a nosotros, con mi esposa, nos obliga la sangre de Cristo. Sentimos obligación por esta generación, por eso la amamos, por eso la acogemos. Pero ¿saben? Nuestros brazos no alcanzan. Tienen que haber muchas otras familias que no solo se restauraron ellos mismos, se sanaron ellos mismos, y gloria a Dios por eso, sino que luego tienen la capacidad de amar a otros, de contener a otros, de salvar a otros que están quebrados, a otros matrimonios que están en crisis. Pero ¿cómo vas a abrazar a otros y amar a otros si tienes odiosidades con otros, si tienes cosas pendientes con otros? ¿Quién te dijo a ti que la iglesia y el reino de los cielos está lleno de gente perfecta? ¿Quién te dijo a ti que el que está al lado tuyo tiene que ser igual a ti y pensar como tú? Dice la Biblia, es fácil amar al que te ama. La Biblia misma nos enseña a amar y a bendecir. ¿A quién? ¿A quién tenemos que amar y bendecir? Dígame, ¿a quién? A los que nos maldicen. ¡Qué loco! Es irracional. Cuando desarrollaste la capacidad de maldecir, de amar al que te maldice, ¡wow! Tu lámpara está llena de aceite. El esposo puede venir cuando quiera, porque estás haciendo lo que Él te mandó a hacer y no estás teniendo por tardanza su venida. ¿Sabe? El mensaje es urgente, la predicación es urgente. Hace poco tiempo estuve en un lugar donde había una ceremonia. En esa ceremonia habían todo un grupo de personas, líderes religiosos. Todos esos líderes que estaban ahí, todos sin excepción, han hablado en mi contra por años. No un mes, no 2 meses, estoy diciendo de años. Cerca de 25 años me atacaron, levantaron falsos juicios, cartas acusatorias, inventaron historias falsas, dijeron lo que quisieron. Aún antes de yo conocer a la que hoy es mi esposa, después de novio, casado, o sea, era un deporte para ellos. Era el punching ball de ellos, permanente. Y no va que las vueltas de la vida pasaron muchos años. Y en una ceremonia que hubo en un lugar determinado, me encontré con todos ellos. Estaban todos. Y claro, donde me vieron llegar al lugar, ellos se atrincheraron allá y seguramente pensaron, este tipo tiene todo para odiarnos, porque le hicimos la vida imposible. Yo estaba en la ceremonia tranquilo. Cuando termina la ceremonia, me salgo del lugar y el Espíritu Santo me hizo hacer algo. Y vine y me fui caminando donde estaban todos. Y fui a la cabeza, al que peor me trató. Me abrí paso entre todos ellos, todos me miraban con extrañeza, hasta que logré pasar entre ellos y llego al que era cabeza, al más acérrimo enemigo que me hizo tanto daño. Y vine y le abracé, lo bendije, le pregunté, ¿y cómo están tus hijos? Celebré su vida, le deseé lo mejor para el futuro, tanto que él no sabía qué decirme, no supo qué responderme. Quedó mudo y lo único que hizo fue abrazarme y me dijo, nervioso, que Dios te bendiga. Cuando hice esto con los otros que lo rodeaban, que eran como 15, comenzaron a hacer lo mismo conmigo. Yo iba, los abrazaba y les daba un beso en la cara.
Y más alejado estaba uno que era muy terco, que era muy duro y muy violento. Entonces fui y también lo abracé. No, si la vamos a hacer completa. Y cuando lo abracé, él no sabía qué decirme. Lo único que me dijo, que ahí me tiró la estima para arriba, porque me dijo: qué flaco que estás, me dijo. Y dije: el Señor me ama. No estoy flaco, pero qué flaco que estás, me dijo, y estás joven. Ah, ya, ahí está. Era la gloria de Dios. Era el Señor moviéndose en ese lugar. Yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué yo sentí? Como que le salió, como que se traicionó a él mismo su boca. Me dijo que estás joven, estás flaco, como que estás mejor que nosotros, me dijo. Mira, todos nosotros estamos viejos, acabados, pero tú te ves como joven. Es que lo que tenemos aceite adentro, los que tenemos aceite adentro, somos rejuvenecidos, somos felices, somos plenos, somos libres. Póngase de pie. Jesús viene. No lo digo para que suframos o para que lloremos, es para que nos alegremos. El Evangelio va a llegar a todas las naciones. Yo voy a ver eso. Tus ojos los van a ver. Nuestros hijos van a ser protagonistas de eso, del cumplimiento de lo que se profetizó y de la última señal que tiene que cumplirse, que el Evangelio toque a todas las naciones. Por eso amamos las naciones. Por eso Manantiales es una iglesia de naciones. Por eso en esta casa hay tantas nacionalidades reunidas. Porque somos el cumplimiento de esa palabra. Porque caminamos hacia allá. Pero el Señor necesita que estés preparado como las vírgenes que estaban esperando al amado. Tiene que haber lámpara en tu aceite. Y el aceite no puede faltar. ¿Sabe qué es el aceite? Es la unción. Y esa unción puede ser contenida porque hay visión. Dice la Biblia: lámpara y aceite. Lámpara y aceite. Tú necesitas la lámpara para poner el aceite. Ahora, una lámpara vacía tampoco sirve si no tiene aceite. Por eso, unción y visión. Unción y visión. Tenemos que caminar la visión que Dios nos ha dado. Y debemos estar llenos de Dios, llenos de Dios. Tan llenos de Dios que, por ejemplo, puedas amar a lo que Dios perdonó. Puedas amar aquello que Dios le está dando una oportunidad. No puedes tener deudas emocionales. No puedes tener cosas pendientes en tu vida. No puedes irte a lo que está por venir con relaciones rotas. El perdón te hace libre, querido. El mirar con los ojos de Jesús te hace libre. Te hace libre. Te hace libre. Cuidado, no eres juez. El juez es el Señor Jesús. Él viene a juzgar. Nosotros somos la novia. No somos los jueces, somos la novia que se prepara con aceite, que se prepara y tiene sus lámparas llenas de gracia, llenas de oportunidad, llenas de perdón, llenas de salvación, llenas de una palabra de fe, llenas de una palabra de Dios. La palabra de Dios debe abundar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Alguien esta mañana tiene que prepararse. Y si usted estaba en deuda o se sentía que estaba lejos, este es el momento para que se acerque al Señor. Si por alguna razón te alejaste de Dios, si por alguna razón te habías cuestionado el tiempo que estás viviendo, ¿sabe? Ya no hay más tiempo para perder el tiempo. Es tiempo de que vengas a los pies del Señor y vivas preparado de manera permanente. Yo dejo este altar abierto por si hoy alguien quiere ponerse a cuenta con Dios, por si alguien necesita llenar de aceite su vasija, por si alguien hoy incluso tiene que moverse de su lugar, ir y perdonar o ir y pedir perdón. Por si hoy alguien tiene que hacer algo para saldar porque no puede tener cosas no resueltas. Levante su mano al cielo conmigo y
Y diga: Señor Jesús, te esperamos. Diga fuerte: Señor Jesús, te esperamos. Te anhelamos, te amamos. Eres el amado de nuestros corazones. Eres el Señor de nuestra vida. Queremos ser la novia que espera al novio con felicidad, con vasijas llenas, con alegría, no menospreciando tu venida, no teniendo miedo de ti, porque la novia no le teme al novio, lo ama y lo anhela y está preparada para amarlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras los muchachos adoran, este altar está abierto por si alguien quiere hoy venir a encontrarse con Dios, o si alguien hoy necesita volver a amar, volver a tener la lámpara llena de aceite. Venga con toda libertad mientras adoramos al Señor. Yo quiero entrar, Jesús. Yo quiero estar, solo si tú estás, solo si tú estás. Jesús, ¿quién eres tú? Jesús, yo puedo entrar. Jesús, yo quiero estar, solo si tú estás, solo si tú estás. Miro mi reflejo y veo a un pequeño mortal. Miro para adentro y pienso, no quiero ser igual. Miro mis manos cansadas de lo natural. Miro mi corazón, busco lo sobrenatural de Dios. Toma mis manos, yo no las necesito, sino es para tocarte. Quédate con ellas, toma mi corazón. Aún hay tiempo para ti. Haz lo que todavía hay tiempo, antes que llegue el día donde ya no haya más tiempo. Toma mis manos, Dios, yo no las necesito, sino es para tocarte. Quédate con ellas, toma mi corazón. Yo no lo necesito, sino es para sentir que estás dentro de mí. Toma mis manos, yo no las necesito, sino es para tocarte. Quédate con ellas, toma mi corazón. Yo no lo necesito, sino es para sentir que estás dentro de mí. Quiero invitar a que todos los que están aquí al frente puedan repetir conmigo una oración. Así en voz alta, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti declarando mi necesidad. No puedo continuar si no es contigo. No puedo seguir adelante si no te tengo a ti. Mi lámpara está vacía. Por eso te pido que la vuelvas a llenar. Quiero ser parte de esa novia que te espera preparada,
quiero ser parte de esa novia que te espera amándote. Lléname ahora, Señor. Lléname que estoy vacío. Llena mi vida que estoy sediento de ti. Sacia mi sed, porque no puedo más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a mis pastores y líderes que por favor les abracen. Solo un abrazo va a bastar para transmitir esta presencia de Dios, este aceite. Por favor, no dejen a nadie sin recibir de ese abrazo. A todo el liderazgo, los pastores que estén más cerca. su nombre ahora. Y Jesús.
quiere puede ir tomando su lugar, o si alguno recibió a Cristo, aquí en el costado les van a estar atendiendo. Escúcheme, el Espíritu Santo me está diciendo esto, que cuando digamos su nombre, esto de Yeshua en realidad es en el idioma original que está cantado, por eso usted lo escucha así distinto, pero en realidad es Jesús lo que estamos diciendo. Y esto me ponía el Señor en mi corazón, que cuando digamos su nombre, muchos van a comenzar a ser sanados en el lugar donde están. Cuando digamos su nombre, muchos van a tener convicción del llamado que tienen. Cuando digamos su nombre, muchos van a tener convicción del propósito que portan. Cuando digamos su nombre, muchos serán liberados de las cadenas que le han oprimido. En su nombre hay poder, en su nombre hay salvación, en su nombre hay libertad. Jesús es su nombre. Dilo fuerte. Cuando lo cantas, algunos llorarán cantando su nombre, llorarán diciendo su nombre. Viene convicción, convicción a tu vida. Ya no harás lo que quieres, no vivirás como quieras, será por Él y para Él. En su nombre. En tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay milagros. En tu nombre hay liberación. En tu nombre se cumple nuestro propósito. Tengo tanta convicción en mi corazón que el Espíritu Santo está llamando a gente al ministerio. No sé qué ministerio, pero están recibiendo convicción de su llamado. Gente que estaba dudando, gente que estaba lejos, gente que se había cuestionado. No sé cuál sea tu realidad, solo sé esto con total convicción. Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando a hacer el ministerio. No importa cuál, Él te está llamando. Él te está llamando. Él te está llamando. Cuando dijiste su nombre, Él te está llamando ahora. Mientras adoramos, deberás correr al altar, porque es tu tiempo. Es tiempo de que respondas a ese llamado. Yeah.
se llama Sopra Kayema So. Si Kayema Sopra Kan. Uramayema Sakatarama. Tendrás que llamar al hermano a quien no pensaste. Tendrás que acompañar con quien nunca tuviste una relación. Te tocará abrazar a aquel con quien alguna vez tuviste conflictos. Eso es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Haz tu sacrificio, quiero ser lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí, Jesús. Esto quema adentro. Quema adentro. Lo que yo soy, en tus manos. Cuando lo estás cantando, lo estás diciendo, te va a quemar adentro. Cuando lo digas, vas a estar muriendo. Cuando digas aquí estoy. Y un sacrificio quiero ser. No será tu forma, Lo que no yo será como soy, pensaste, en tus manos no será como creíste, rendiré. será como Él quiere. Yo me rindo, aquí estoy. Dile, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love.